Buenos días, muchachos. Buen día, Lick. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Antes de iniciar el siguiente tema, quiero saber si implementaron el programa de las definiciones de variables. ¿Cómo les fue? ¿Tuvieron algún problema o alguna duda para que resolvamos ahorita? No, Lick, todo bien. Sí, lo ejecutaron, lo probaron. Ok. Bueno, si no hay dudas, pasamos al siguiente tema. El código lo tienen ya en el aula virtual. Voy a empezar explicando la parte conceptual de este tema. Bien, y antes de hacerlo voy a hacer un pequeño contraste, ¿ok? Y voy a utilizar Paint para que después entendamos la diferencia entre programar en modo secuencial y programar basado en funciones. Lick, el programa es ese de funciones, que ejemplo 1. Sí, Ok. sí voy a subir las clases hoy. Bueno, aquí tenemos un código en Paint. Bien, y lo que quiero que ustedes aprecien es la forma secuencial en la cual nosotros estamos, bueno, entre comillas, programando, porque es un simulador, la forma secuencial en cómo estamos programando. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos un inicio de nuestro código y tenemos un final de nuestro código. Y cuando nosotros ejecutamos este código, las instrucciones se van ejecutando secuencialmente. La primera línea, acá, después la segunda línea, después la siguiente línea, etcétera. O sea, línea por línea, una después de otra, hasta llegar a la última línea de nuestro código. Bien, esa es una forma secuencial de programar, pero no es la forma real en cómo se programa. Nosotros vamos a ver, como que dice, los aspectos básicos de lo que es la modularidad. ¿Qué significa esto? Que tenemos una situación determinada a la cual le vamos a dar una salida o una solución por medio de un lenguaje de programación, y nuestro código tiene que ser diseñado de tal forma que nosotros, al hacer el análisis de la situación, hayamos identificado las diferentes tareas u operaciones que hay que programar. Y al identificar estas diferentes tareas u operaciones, nosotros cada una de esas tareas las encapsulemos o las, ¿qué les diría? Las coloquemos dentro de pequeñas rutinas o llamémosle pequeños programitas. De esta forma, la estructura que vamos a tener es un programa principal y varias subrutinas o programitas que dependen de ese programa principal. Identifiquemos las diferentes tareas que hay en este código que están viendo en pantalla. Yo puedo decir, bueno, aparte de la definición de variables, que es este segmento, yo puedo identificar que tengo instrucciones de entrada de datos. Aquí puedo identificar que hay un segmento de código que evalúa una variable. ¿Bien? Puedo identificar que aquí hay unas operaciones aritméticas y aquí hay instrucciones de entrada-salida. Básicamente en metodología nosotros seguimos el esquema de definir variables, lectura de datos,
proceso y salida de datos. Tal como yo lo estoy diciendo, así era la estructura de los pseudocódigos que realizábamos en metodología. Si bien ahora en Java, esas mismas actividades las vamos a programar, definir variables, instrucciones de entrada, proceso, instrucciones de salida, no significa que tengan que ser en ese orden. No significa que primero yo voy a darle entrada a todos los datos al programa y que después de un solo voy a poner todas las operaciones aritméticas y al final de mi código, tal como está acá, voy a colocar lo que es la salida de datos. No, yo puedo ir intercalando todas esas actividades. Lo importante acá es hacer el análisis y aprender a identificar cuáles son las operaciones que se necesitan realizar en este programa. Ahora, si yo dijera, bueno, entonces en lugar de tener un enfoque secuencial, tal como el que ustedes están viendo, yo puedo determinar que hay ciertas acciones que puedo sacarlas de este código principal y colocarlas dentro de un programita. Esto que yo tengo sombrado aquí, que está desde la línea 16 hasta la línea 24, si lo analizamos, es la evaluación de una misma variable, que se llama tipo turno. Miren, evalúa la misma variable. ¿Con qué finalidad? Para asignar un pago. Bien, dependiendo del valor de la variable tipo de turno, va a asignar un valor diferente para el pago. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este segmento? A ver si captan. ¿Cuál es el objetivo de ese segmento? Cre- ¿Perdón? Asignar el pago al empleado dependiendo del turno que hizo. Así es, el objetivo de ese segmento que va desde la línea 16 a la línea 24, su objetivo es determinar cuánto se paga por el turno realizado. Que para hacer eso yo tenga que entrar dentro de una estructura de decisión, pues es lo que se necesita para llegar al objetivo de ese segmento. Entonces, bajo el otro enfoque en el cual yo voy a colocar ciertas operaciones en pequeños programitas, yo podría decir, bueno, este segmento no lo voy a tener en el programa principal, o sea, no lo voy a tener dentro de algoritmo tal y sin algoritmo, que es el programa principal. No, este segmento yo lo voy a colocar dentro de un subprograma. Y cuando yo necesite determinar cuánto se paga por el turno, lo que voy a hacer es llamar a ese pequeño programita. Cada vez que yo necesite ese código, en mi código principal, yo lo voy a llamar. Al programita, obviamente, le voy a poner un nombre. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo voy a utilizar? En lugar de tener en el programa principal esto, simplemente voy a decir, por ejemplo, yo le pondría al programa pago turno. Y ahora me encuentro que en mi programa principal necesito determinar el pago turno. Ya no tengo que programarlo, simplemente lo llamo por su nombre. Este esquema es el que se sigue en cualquier lenguaje de programación cuando nosotros utilizamos ciertas funciones especiales. Que si quiero calcular la raíz cuadrada, o si quiero calcular un logaritmo, quiero calcular una potencia. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, calculen la raíz cuadrada en un código, harían línea por línea todas las operaciones aritméticas necesarias para calcular la raíz cuadrada, sabiendo que cada lenguaje tiene incorporada una sección de funciones matemáticas y que para llegar a determinar la raíz cuadrada, lo único que tengo que hacer es usar esa función de raíz cuadrada. ¿De qué es más cómodo? Programar línea por línea, algo que ya existe, que ya lo tiene incorporado un lenguaje, o utilizar la función, la rutina que ese lenguaje me proporciona. Obviamente voy a utilizar la rutina que el lenguaje me proporciona. ¿Y qué son esas rutinitas? Son subprogramas, funciones o procedimientos.
Es lo que nosotros vamos a aprender. Estas son las bases para que después ustedes en futuras asignaturas vean lo que es la reutilización de código. La reutilización de código se refiere a que yo no tengo que programar una misma actividad varias veces. Lo que hago es programarla una sola vez, encapsularla dentro de una función o procedimiento, lo que es un subprograma o subrutina, y cada vez que lo necesite simplemente llamo a esa subrutina. Vale. Aquí yo tengo un ejemplo. Esta instrucción, abrir. ¿Dónde más, en qué programas que ustedes conozcan, yo tengo la instrucción abrir? Esto es abrir un archivo. Hablemos de la familia de Microsoft. En todos los productos de Microsoft, yo tengo en cada software una opción para abrir archivos. Lo tengo en Word, en Excel, en PowerPoint, en Access, en los lenguajes de programación que están incorporados de Microsoft. Entonces, en todas ellas yo tengo la opción para abrir un archivo. ¿Qué hace esta rutina cuando nosotros la seleccionamos? Díganme. Muestra la opción para navegar en carpetas y abrir un archivo. Abre una ventana. ¿Verdad que abre una ventana donde nosotros miramos las carpetas de nuestro dispositivo? Podemos seleccionar la carpeta y buscar el archivo. Y después, ¿qué hacemos? Seleccionamos el archivo. Seleccionamos el archivo y le damos a abrir. Ese comportamiento de esta opción, abrir, en cualquier software que ustedes utilicen es la misma. Entonces, hablemos de una familia de productos, como por ejemplo Microsoft. Esta función abrir, en realidad, cuando nosotros le damos clic, lo que pasa es que se va a buscar un subprograma que tiene codificado la rutina necesaria para abrir un archivo, que va a crear una ventana de abrir archivo donde me va a mostrar las carpetas y me va a permitir seleccionar o ingresar el nombre del archivo, ¿verdad? Para hacer una búsqueda rápida. Es lo mismo en cualquier software, ¿sí? Ahora, ¿ustedes creen que en todos estos software la función abrir es un segmento de código? O sea, yo programo, o el que hizo el software, programó la rutina en Word, después programó la rutina en Excel, después programó la rutina en Access, en PowerPoint, etcétera, en cada producto. O sea, digamos que si hubieran 10 productos de la familia Microsoft, ¿programó la misma cosa 10 veces? No, la programa una sola vez. Y dependiendo del software, solo le va a cambiar cierta característica. Por ejemplo, si estamos El hablando de formato abrir... del archivo. Exacto. Si estamos hablando de Word, se abre la ventana. Pero ¿qué pasa? Se va a hacer referencia en primer lugar a los archivos de Word, que yo lo puedo cambiar después. Si estoy en Excel y le doy a abrir archivo, se abre la misma ventana, pero le va a dar prioridad a los archivos de Excel. Pero se trata de la misma rutina que es utilizada por diferentes componentes de un sistema. Eso es la reutilización de código. Entonces, a mí me evita que esté teniendo que programar exactamente lo mismo en diferentes módulos de un sistema de información. La base para eso es el tema que vamos a iniciar hoy. Y Java es un lenguaje de programación que se basa específicamente en la programación de funciones y procedimientos. ¿Qué significa? Que todo lo que vayamos a programar a partir de hoy lo vamos a hacer a través de funciones y procedimientos. No sé si tienen consultas. Déjenme buscar el archivo. Ok. Bueno, este es
el archivo que está publicado en el aula virtual y recordemos un poquito la estructura de un programa o un proyecto básico en Java. Habíamos hablado de que se inicia con un public class. Aquí yo lo tengo en gris. Y dentro de eso yo tengo lo que es el public static void main. Main significa principal. De manera tal que este public static void main pasa a ser mi código principal. Es todo este segmento. Esta llave cerrada es el final de main. Mas, sin embargo, fíjense ustedes que yo, después de haber finalizado el código principal, todavía tengo código. Esta llave de acá es la que termina el public class. O sea que dentro de un public class, yo puedo tener mi función principal, main, esa siempre la voy a tener, ¿sí? Pero también puedo tener subprogramas. Aquí tengo un subprograma y aquí tengo otro subprograma. Y aquí finaliza public class y ustedes ven que no hay nada más. Este código consta de una función principal y de dos funciones dependiendo de la función principal. Es la nueva estructura. Ahora, vamos a hacer una diferencia. Porque son dos temas que entran dentro del tema de lo que son subrutinas. Primero, vamos a hablar de subrutinas. Entre ellas se clasifican en funciones y procedimientos. ¿Qué son estas? Son unidades de programas diseñados para ejecutar una tarea específica. Es como en el ejemplo que estábamos viendo en PC, que nosotros decimos, esta estructura de decisión que tiene como objetivo asignar el pago del turno, yo puedo sacarla del código principal y colocarla dentro de una subrutina. Entonces, ¿cuál es la tarea específica de esta subrutina? Determinar cuánto le vamos a pagar por un turno. Esa es la definición de subrutinas, funciones y procedimientos. Ahora, entre ambas hay una diferencia. La diferencia esa es la diferencia entre lo que es una función y un procedimiento. Vale. Si yo utilizo una función, digamos, en Excel, una función, hablemos de la que estábamos hablando en la clase pasada, interés compuesto. Esa función, cuando se ejecuta, proporciona un resultado, ¿sí o no? ¿Me va a dar un resultado si yo utilizo una función en Excel para el cálculo del interés compuesto? Sí me va a dar un resultado. ¿Ok? Si yo utilizo la función de la raíz cuadrada, ¿me va a dar un resultado? Sí me va a dar un resultado. ¿Bien? Entonces, esas son las funciones. O sea, fragmentos de código, unidades de programa que al ejecutarse me van a retornar un resultado. Los procedimientos, la definición es similar hasta. Cortamos el punto de que pueden retornar valor, porque los procedimientos no pueden retornar ningún valor. Pueden ejecutar cualquier tipo de operación, pero proporcionarme a mí un resultado no lo van a hacer. Esa es la diferencia básica.
Ahora, hablemos de la sintaxis de las funciones. Tenemos en primer lugar lo que es el llamado a una función. ¿Qué es esto de llamar a una función? Si yo la ocupo, lo que voy a hacer es colocar su nombre dentro del código. Ahora, la función, al ser una subrutina que retorna un valor, es obligatorio colocarla dentro de una operación de asignación. ¿Qué es la operación de asignación, muchachos? A ver, ¿qué es la operación de asignación? Dar valores ¿Darle valor a quién? a una variable. Perfecto. Darle valor a una variable. ¿Cómo le doy yo valor a una variable? Miren. Por ejemplo, si yo tengo una variable que se llama número y yo digo número es igual a 10, eso es una asignación. En el código que vimos, que finalizamos ayer, ¿qué teníamos? Definíamos una variable y después le asignábamos valor. ¿Cómo lo hacíamos? El nombre de la variable, el símbolo de igual y el valor que yo quiero asignar. Entonces, la instrucción de asignación es dónde yo voy a guardar el valor, el símbolo de asignación y el valor que quiero guardar, generalmente en una variable. Entonces, si una función retorna valor, me pregunto yo, si me va a dar un resultado, un valor como resultado, ¿dónde guardo ese valor que me está retornando o que me está proporcionando como resultado del código que se ejecutó? Pues lo tengo que guardar en una variable. Entonces, la sintaxis sería nombre variable, el símbolo de asignación, el nombre de la función y la lista de argumentos, que esta es opcional. ¿Qué son argumentos? Argumentos son valores que le proporcionamos a la función para que trabaje con ellos. Vaya, vamos a utilizar una función que calcule el interés compuesto. Bueno, la función esta necesita datos para trabajar, porque a pesar de que el código ya está incorporado en Excel, el de calcular el interés compuesto, necesita saber con qué valores trabaja, con qué valores ejecuta esa subrutina. Entonces yo le digo, si el capital son 50.000 lempiras, el interés es al 12% y el plazo es a 24 meses, ahí le estoy proporcionando 3 datos. Esos datos que yo le doy a la función para que pueda ejecutar y proporcionarme a mí un resultado, esos datos se les conoce como argumentos. Si voy a calcular la raíz cuadrada, pues yo tengo que decirle, en una calculadora que quiera determinar la raíz cuadrada, yo sé que la función está ahí, pero si yo no le digo de qué número, ¿cómo va a trabajar la función? Digo, la raíz cuadrada de 12. Entonces, ese valor 12 es el argumento que la función va a utilizar para trabajar y darme un resultado. Entonces, ese es el llamado a la función. Ahorita, en los ejemplos que vayamos a ver, creo que hasta a finales del segundo o en el tercer parcial, no recuerdo ahorita, todas las funciones y procedimientos las vamos a llamar desde main, que es el código o función principal de nuestro proyecto en Java.
El siguiente sería lo que se conoce como el cuerpo de una función. El cuerpo de una función ya es su código. La rutina, las instrucciones que están contenidas dentro de la función y que son necesarias para llegar al resultado. Definamos eso. Y miremos aquí, ¿cuál es la sintaxis? Yo tengo, en primer lugar, lo que se conoce como ámbito. Un momento. Es el encabezado de la función. O sea, es la primera línea que debe de contener toda función. Es como el inicio de la función. Entonces, ¿qué es lo que va a contener? Bueno, la función va a contener los elementos. Vamos a ponerlo aquí, elementos. Y vamos a numerarlos así. A, ámbito. Bien. El ámbito puede ser público o privado. ¿Qué es esto de ámbito? Bueno, ámbito es como, podríamos definirlo como la misma función, ¿verdad? Está diciendo quién puede usar su código. Cuando el ámbito es público, significa que cualquier parte del proyecto puede utilizar el código de esa función. Pero cuando es privado, significa que únicamente en el segmento o en la parte de mi proyecto donde la función fue creada, es donde se puede utilizar o ejecutar esa función. Eso es el ámbito. Viene el siguiente elemento, que es el tipo de dato de retorno. Tipo de dato de retorno. Bien, si por definición la función me va a retornar un valor, entonces yo tengo que declarar qué tipo de dato es ese valor. ¿Me va a retornar un entero? ¿Me va a retornar un double? ¿O me va a retornar un char o un boolean? Entonces yo lo tengo que declarar en el encabezado de la función. Siguiente elemento, tengo el nombre de la función. Bien, porque estas pequeñas subrutinas yo las tengo que identificar para poder utilizarlas dentro de un código. Si yo digo que tengo que llamar a una función, obviamente la función debe tener un nombre. Si no, ¿cómo la voy a llamar?
¿Bien? Y ustedes ven eso acá. En el llamado a la función. Miren, aquí yo tengo nombre de la función. Este nombre de la función es el mismo al cual yo me estoy refiriendo acá. Si yo digo, esta función le voy a llamar interés compuesto. Entonces, cuando yo necesite la función, voy a tener que llamarla por su nombre, interés compuesto. Lista de parámetros. Lista de parámetros va en relación directa con lo que yo tengo aquí. Lista de argumentos. Aquí vamos a ponerle opcional, porque va a haber funciones que no necesiten argumentos. Entonces no reciben parámetros. Bueno, les dije, va en relación directa. Habíamos dicho que los argumentos son valores que le proporcionamos a la función para que trabaje con ellos. O sea, son datos que le enviamos a la función. La función los recibe. Entonces, cuando la función recibe esos datos, ya en ese momento ya no son argumentos. Son argumentos cuando se envían, pero cuando la función lo recibe, se llaman parámetros. Va en relación directa, ¿por qué? Porque si el código llamador le envía dos argumentos, o sea, le envía dos datos para trabajar, ¿cuántos datos va a recibir la función? Va a recibirlo esos dos. Entonces va a tener dos parámetros. Ya vamos a ver un poquito de esto, porque hay algunas reglas a seguir, ¿verdad? Argumentos versus parámetros. Hay un tercer elemento que se llama pero no lo vamos a ver mucho, simplemente siempre lo vamos a incorporar, static. Vamos a ver una variante de esto hasta el tercer parcial, pero esto indica, ¿verdad?, que la función es estática. ¿Qué significa que la función es estática? Bueno, que no está recibiendo datos de elementos externos a la clase en la cual se está programando. Aquí tal vez el concepto es un poco difícil de entender, porque en primer y segundo parcial nos vamos a limitar a programar dentro del public class, que es una clase, una sola. Y este concepto se va a volver más entendible en el tercer parcial cuando ya entremos a la programación orientada a objetos y ya hagamos proyectos que tengan más de una clase. Entonces, hasta ahí vamos a tocar ese punto. Entonces, basta decir que el encabezado debe de llevar esta palabra static. Revisen, por favor. ¿No hay consultas? No, yo estoy bien. Fíjense que queda un minuto y quiero finalizar este tema de parámetros y argumentos, así que salgamos y volvemos a entrar.